Bienvenidos al episodio especial de Mogul por cierre de año. Hoy no venimos a analizar una tendencia, no venimos a analizar un comportamiento y tampoco venimos a analizar un informe puntual. Hoy venimos a mirar este año que se nos fue a través de 26 conversaciones que tuvimos aquí con ustedes. Wow. Cuando arrancamos con Mogul, nos propusimos analizar los temas para descubrir insights, revelar soluciones y construir conversaciones con ustedes. Y nos propusimos hacer preguntas como sociedad que no nos estamos haciendo. Bertrand Russell decía que en todas las actividades es saludable en algún momento poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que damos por sentado. Entonces, bueno, ¿por qué hacernos preguntas sobre política, o sobre economía, o sobre dinero, o sobre comportamiento, o sobre marketing, o sobre turismo, o sobre educación, sobre comunicación y sobre la mente? Porque queríamos llegar al kit de la política, al kit del dinero y al kit de la mente para revelar cuál es la lógica imperfecta que mueve las cosas verdaderamente. Y quizás lo más interesante es que descubrimos que los temas de las 26 conversaciones anteriores no están separados. Todo está conectado. La polarización influye en la identidad del país. La identidad influye en la educación. La educación influye en nuestros miedos influyen en nuestros sesgos y nuestros sesgos influyen en nuestras decisiones cotidianas. Bueno, hoy vamos a revisar lo que aprendimos juntos, ¿no? Y vamos a preguntarnos, ¿es posible cambiar? ¿Es posible cambiar al Ecuador? Cada uno de ustedes cree que es posible cambiar. Estamos en esa época en que hablamos de cambios de dieta, que hablamos de dejar de ser sedentarios y empezar a ir al gimnasio o empezar a leer. Podemos cambiar la posición moral respecto a una idea o podemos cambiar la posición política polarizada y empezar a pensar en el país. Spoiler, podemos. Spoiler, se puede. Pero antes, no olviden suscribirse a nuestra página web moguldesarrollo.com para ver este contenido y descargar los informes. También síganos en nuestras redes sociales, X, LinkedIn, TikTok, Instagram y en Facebook. Estamos como @moguldesarrollo. Contenido gratuito que pueden descargar, que pueden usar y los invitamos a hacerlo citando la fuente. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Yo preguntaba, ¿es posible cambiar el país? Es el momento de hacer esa pequeña introspección y pensar. Enero, mes de propósitos, mes de cambios, mes de ajustes, mes de promesas. Ustedes seguramente se han propuesto cambiar algo para el próximo año, pero ¿se puede cambiar un comportamiento? A ver, el entorno cambia, la cultura cambia y, bueno, no sé si la gente cambia, pero la gente evoluciona sin lugar a dudas, ¿no? El cambio es una constante. Tu cerebro cambia siempre, ¿no? Tus neuronas están creando nuevos procesos, nuevas conexiones, desaparecen otras conexiones, esas conexiones generan nuevos significados, como resultado puedes cambiar tu forma de pensar, sí lo puedes hacer. De hecho, aprender cosas nuevas ayuda a cambiar la forma de pensar, pero como sociedad, a los ecuatorianos no nos gusta cambiar mucho. Entonces, repito la pregunta, ¿creen que es posible cambiar al Ecuador? Volvamos a Mogul. Arrancamos este podcast un 30 de junio del 2025 y lo empezamos con un análisis de 4 episodios sobre polarización, que curiosamente lo empezamos a ver también al final de este año. ¿Por qué? Porque la polarización nos ancla. Sí, en ese primer episodio hablamos de un país dividido y dijimos que Ecuador no está dividido por ideas, sino por identidades emocionales. Y lo sostienen autores como Liliana Mazón, que define la polarización afectiva como esa situación donde, cito textual, lo que rechazo no es tu idea, sino tu existencia dentro de mi tribu política. Eso explica por qué discutimos con rabia, por qué las redes sociales se volvieron un campo de guerra y por qué cada grupo cree tener la verdad moral y el otro grupo es visto como un enemigo existencial que debe desaparecer. Bueno, de hecho dijimos algo sumamente fuerte y es que la polarización no es un accidente.
es una estrategia deliberada de la clase política para movilizar y controlar el poder. Exacto, las élites políticas han aprendido que dividir es rentable, que polarizar fideliza, que dividir moviliza, simplifica y evita que los cuestionen. Analizamos cómo la política se convirtió en entretenimiento. Lo vimos desde la teoría de juegos como un juego finito. Para ganar el otro debe perder o desaparecer. Pero también vimos que la polarización tiene un antídoto. Y son las metas superordinadas. Las metas superordinadas, aquellos objetivos que solo se pueden lograr cuando dos o más personas o dos o más grupos que son antagónicos empiezan a trabajar juntos. Luego, ¿es posible resolver la polarización social? Para cambiar la polarización debemos tener causas comunes, porque los otros se pueden convertir en nosotros. Hablamos de esto en el episodio 25. Lo que pasa es que ya no se discuten ideas, ¿no? Se discuten clips, se discuten frases, se discute en el tono en el cual me lo dijiste, ¿no? Todo es un show, a la larga todo es un relato. Porque vivimos en la sociedad del relato. Lo comentamos en el episodio 18, en la sociedad del relato. Exacto. Qué buen libro. Recomendado. 100%. No vivimos en la época de los hechos, sino en la época de los relatos. Y esto no significa que los hechos no existan, significa que solo adquieren un significado, peso y poder a través de la narrativa que los envuelve. Y eso se debe, Lucho, a que el relato funciona como un atajo mental poderoso para la toma de decisiones. Porque el relato es una herramienta que sirve para seducir, para vender, para conseguir el poder. Pero no olviden, dato no mata relato. Hablando de datos, en estas 26 episodios, ¿qué dato de los que hemos visto, qué dato es el que más les ha llamado la atención? Tal vez el bajo resultado de las 33 años de Ministerio de Turismo, 21 ministros, 13 campañas marca país, o el bajo resultado de las pruebas de matemáticas, español, inglés, en las pruebas PISA de los estudiantes ecuatorianos, o el bajísimo nivel de lecturas, 1.7 libros promedio por año por persona en Ecuador. ¿Qué número les llama la atención? Bueno, vamos recapitulando los episodios, ¿no? En el episodio 5 empezamos a preguntarnos quiénes somos como país, ¿no? Y por qué los 33 años de turismo, 21 ministros y 13 campañas de marca País Ecuador no han dado los resultados esperados. Descubrimos que Ecuador no tiene un relato nacional cohesionado. Como dice Benedict Anderson, una nación es una comunidad imaginada. Entonces el problema es que no estamos imaginando la misma nación. Porque no hay continuidad estratégica. Cada gobierno llega con un logo, con un eslogan, con un color, con una historia, una narrativa, nuevos. Cada gobierno inaugura un nuevo país, o al menos cree que lo hace. Lo vimos en el episodio 6. Es que no es lo mismo una campaña marca país que una campaña de gobierno, no hay que diferenciarlos. Necesitamos de 15 a 20 años de estrategia consistente para posicionar una marca en el mercado, para posicionar un país en la mente de los viajeros. Cambiando la campaña cada 2 años y medio, esto es absolutamente imposible. Imposible. Se requiere una política de Estado para que los objetivos y la estrategia país no cambie con cada nuevo gobierno. Porque un país sin memoria histórica no puede construir identidad. Ecuador no narra sus victorias, no mira sus procesos y no celebra sus hitos. Yuval Noah Harari lo dice muy claro, ¿no? Las historias que contamos determinan lo que creemos posible. El turismo es más que viajeros. Es empleo, es exportación, es diplomacia, es narrativa, es estabilidad económica que hace crecer en forma geométrica a toda la economía del país. Pero sin identidad clara no hay turismo sostenible. Luego una pregunta. ¿Podemos hacer que el turismo, podemos convertir al turismo junto con la agricultura y la minería en los sectores que llevan al Ecuador a ser un país de renta alta? Podemos. ¿Podemos recuperar el país? Podemos. Hay un neuroendocrinólogo y profesor de biología de Stanford que dice que es un análisis del comportamiento humano. De hecho, tiene un libro que se llama Behave, que él publicado en el 2017, y él dice que nuestro comportamiento es la suma de nuestra biología, nuestras experiencias vividas,
y la influencia de la cultura donde crecimos. Luego, ¿podemos cambiar? Sí, podemos cambiar. Podemos cambiar. Y ahí añado una pregunta. ¿Podemos cambiar la educación que maleduca? En el episodio 11 dijimos la frase más incómoda del podcast. Ecuador no solo educa mal, Ecuador mal educa. Bueno, fuimos más allá, ¿no? Hablamos del abandono escolar, de los bajos resultados en las pruebas PISA, contenidos que no van en concordancia con las necesidades del país y menos con las necesidades del mundo. Claro, un modelo educativo fordiano, 100%. pensado para la era industrial, donde se requería estandarización y memorización, y ahora no se requiere eso, todo es distinto. Para pensar, si cada uno de nuestros hijos es un mundo aparte, con talentos y skills propios, ¿por qué queremos que aprendan lo mismo que todos los demás, al mismo ritmo, y los calificamos por igual? ¿Por qué bloqueamos la creatividad? ¿Por qué bloqueamos el pensamiento crítico? Si la memoria es frágil, para recordar, ¿por qué queremos que los chicos memoricen datos y cifras que hoy están al alcance de un clic? Si el conocimiento es inmanente, ¿por qué los centros educativos se preocupan de trascender con su marca y no se preocupan de los resultados que están obteniendo en las aulas? Que de hecho la memorización no es mala per se. El punto es que por la memorización dejamos de ver otro tipo de cosas, como el desarrollo de la creatividad o el desarrollo de habilidades blandas. En una realidad donde el conocimiento ya no viene solo del profesor o del libro de texto, viene también de un influencer o de TikTok. Hablamos de brechas durísimas en el episodio 12, ¿no? Conectividad, formación docente, infraestructura, materiales, modelos pedagógicos, donde la realidad urbana y rural son completamente distintas. Dos mundos en un mismo país. Vamos a la data. Dato no mata relato. Las diferencias entre los estudiantes ecuatorianos con el resto de la región y el mundo nos deja súper mal parados, muy mal parados. Matemáticas, 71% de los estudiantes no alcanzan los niveles mínimos. Ciencias, más de la mitad no alcanzan niveles mínimos. Y estamos en inglés en el puesto 82 de 116 países. Un sistema centralizado que no logra desarrollar las particularidades de cada región o de cada provincia. Un mismo uniforme para todos sin importar la talla de la persona, ¿no? A nadie le va a quedar bien. Y luego abrimos otra caja de Pandora en el episodio 13. El país no lee. No por ignorancia, sino porque no construimos una cultura literaria. Y sin lectura no hay pensamiento crítico. Por cierto, pausa. En los informes, uno de ellos, el de educación, que pueden descargar gratuitos en www.moguldesarrollo.com. En esos informes van a encontrar un FODA que tiene matices. ¿Y por qué digo matices? Porque en nuestros análisis, en temas de polarización, en temas de turismo y en temas de educación, ¿correcto? Hemos hecho un FODA que luego evaluamos bajo la metodología de Mogul. Metodología que podríamos implementar para instituciones y para empresas. Pausa comercial. Oportuna. Y debemos decir que en los análisis e informes incorporamos la neurocomunicación como un eje para analizar. Y ahí viene el episodio 16, en el que hablamos de los atajos mentales que hacen que sus decisiones realmente no sean suyas. Por ejemplo, cuanto más familiar sentimos una información, más credibilidad creemos que tiene. Y en el episodio 17 desentrañamos cómo esta emoción primitiva, el miedo, se convierte en una estrategia fundamental para vender productos, imponer narrativas y controlar a la población. Es que nuestro cerebro, su cerebro, el de cada uno de nosotros, no está conectado para buscar la verdad. Es una máquina de supervivencia que define su propio régimen de verdad, que prioriza la lealtad tribal, que prioriza la eficiencia, que lo que busca es que cada uno de nosotros sobreviva. Estamos diseñados para sobrevivir. El cerebro es una máquina diseñada para que sobrevivamos y no pensemos. Frase que a muchos no les gusta, pero es real. Nuestro cerebro, por tanto, es vulnerable a la persuasión e incluso a la manipulación, gracias a que tenemos decisiones tomadas por sesgos, heurísticas, atajos mentales, que hacen todo en automático. Más sobre esto en el episodio 18. Y estos mecanismos invisibles, sesgos de confirmación, FOMO, Fear of missing out. El miedo de quedarse fuera.
Mentalidad de rebaño. Conectan la presión social con la corrupción, la desinformación y los prejuicios. De hecho, lo vimos en el episodio 20, ¿no? Corrupto por presión social. Y también hemos hablado de la creatividad. Y todos somos creativos y dijimos que abogados, contadores, médicos, enfermeros, nosotros, ustedes, somos creativos. Y hablamos de la importancia de recuperar la conversación, de la libertad de expresión, de que no toda opinión es respetable, pero peor aún si se basa en datos alternativos. Bueno, llegamos a analizar el impacto de la inteligencia artificial en nuestro comportamiento. En el episodio 24, muy reciente, lo volvimos a advertir, ¿no? Que nuestro cerebro no es capaz de distinguir ficción de realidad. Y aquí el grave riesgo con la inteligencia artificial. La IA puede predecir comportamientos de compra y debemos usarla como herramienta, no como nuestro gurú. Y vienen las preguntas, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta para el desarrollo o puede ser el arma más poderosa para la manipulación electoral? Y Lucho, es que vivimos en un mundo en el que una mentira tiene más alcance que un hecho. Un engaño tiene 70% más probabilidades de ser retuiteado que un hecho. ¿Y por qué son creíbles las mentiras? ¿Por qué son creíbles? Porque cada uno de nosotros piensa que somos seres racionales, pero en realidad estamos llenos de sesgos, de emociones, de contradicciones, lo que me lleva al inicio de esta conversación. ¿Cómo cambiar el país? Ahora, cada uno de ustedes, ¿cómo hacer para cambiar los hábitos? En la medida en que cambiemos algunos hábitos, vamos a cambiar el país. Establecemos una meta, llevamos una agenda de seguimiento, escribimos un plan y nos ajustamos al plan. ¿Cuál creen que debiera ser el mecanismo? Descargar una app para que controle su desempeño. O cómo cambiar un comportamiento de manera sostenida, ¿no? Bueno, hay un libro muy bueno del 2019 que se llama Tiny Habits, Pequeños Hábitos, de B.J. Fogg. Y en este, B.J. Fogg dice que solo hay 3 cosas que te cambian el comportamiento en el largo plazo. La primera cosa es tener una epifanía, ¿no? Tienes un descubrimiento, ¿no? La segunda es cambiar el entorno y la tercera es baby steps, avanzar con pequeños pasos. Por ejemplo, cuando lleguen al 2 de enero y se suban a la balanza y se comprometan a hacer dieta, eso no cuenta como una revelación. Porque luego van a abrir el refrigerador y van a ver los restos de la cena de Navidad y de fin de año y van a decidir comer y entonces hasta ahí llegó la dieta. Para ser consistentes necesitamos metas cortas, realizables y sencillas. Por ejemplo, en el tema de la dieta, saca aquellas cosas que te hacen engordar de la refri y de la alacena y de tu lista de compras y cambia la lista de compras. Además, con simplemente poner a la altura de la repisa, cuando abres la refri, a la altura de la repisa, comida saludable, tu dieta va a empezar a cambiar, porque es lo primero que vas a encontrar. Pero si está ahí una gaseosa, pues tienes un problema. Pon la gaseosa, esconde la gaseosa y empiezas a cambiar. Pequeños pasos para ser consistentes. Un cambio de hábito sencillo se logra con pequeños pasos. ¿Y qué es lo bueno de esos pequeños pasos? Que llevas a un sentimiento de éxito, ¿no? Lo lograste. Hoy no tomé gaseosa. Fantástico. Y es la suma de esos pequeños logros que van a construir el hábito en tu cerebro, porque los hábitos se construyen a través de las emociones. Te sientes recompensado, te sientes bien, porque no consumiste lo que te iba a engordar el día de hoy. Bueno, un buen hábito para arrancar podría ser suscribirse a este podcast, ¿no? Totalmente. Seguirnos en redes y participar de estas conversaciones. Mentalidad positiva para el 2026. Bueno, cerramos el año con 27 programas. Medio año de haber iniciado esta aventura para crear contenido, con datos, con análisis. Y más allá de nuestra opinión, esto es algo importante, ¿no? Porque buscamos que sea una plataforma multiperspectivista, para que podamos ampliar nuestro horizonte, para que podamos salir de la caja, pensar fuera de ella, más allá de nuestros sesgos y paredes mentales. Cerramos el año con esperanza. Ecuador es creativo, las personas son creativas, confiamos que el sistema buscará los mecanismos para incentivar la innovación, el pensamiento crítico, la lectura. Porque la creatividad es nuestra salida, nuestro valor oculto y nuestro recurso más abundante. Para terminar, creo que debemos agradecer a quienes nos han acompañado en algunas conversaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de polarización política, Iván Sierra, Osvaldo Moreno, gracias por habernos acompañado.
Cuando hablamos de turismo, gracias a Verónica Sevilla, Verónica Vaquerizo, Holbach Muñetón, Francisco Alemán y Luis Albán, que participaron en la conversación sobre Marca País. En la conversación sobre educación, agradecerle a María Brown, ex ministra de Educación, a Eduardo Contreras y una profesora que nos pidió el anonimato, pero que creo que nos dijo cosas interesantísimas. Y sobre todo agradecerles a ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por su audiencia. Feliz año. Pero tenemos un anuncio. Es verdad. Cuando arrancamos este podcast, dije que en Mogul nos habíamos propuesto analizar los temas para descubrir insights, desarrollar soluciones, construir conversaciones. Y dijimos que queríamos llegar al kit de la política, de la economía, del dinero, del comportamiento, del marketing, de la mente, para entender cómo se toman las decisiones, cómo esto impacta en el mundo real. Y uno de los descubrimientos es que somos racionalmente irracionales. Y ese es el anuncio. A partir del 2026 seremos Racionalmente Irracional, un podcast de Mogul. Un podcast de Mogul. Bueno, nos vemos en el 2026 como Racionalmente Irracional, porque somos humanos después de todo. Humanos después de todo. Nos vemos. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio.